A partir de esa generalidad, entonces a partir de esa generalidad, muchachos, nosotros podemos o venimos a hablar entonces de qué? De las diferentes metodologías. Y cuando hablamos de las diferentes metodologías, podemos empezar con la más sencilla, que es conocida como la metodología de Fellenius o el método de Fellenius, que como aparece ahí en pantalla subrayado, el método de Fellenius desprecia que las fuerzas de interacción entre las dovelas vecinas. Es decir, esto que aparece acá, neglect forces here, significa que no se están considerando las fuerzas de interacción. No hay fuerzas de interacción entre las dovelas. Y básicamente, ¿qué significa fuerzas de interacción? Significa que no hay fuerzas de contacto entre ellas, fuerzas normales, y no hay fuerzas de corte entre las dovelas. En otras palabras, el valor o la dovela es expresada sencillamente en función de quién, en función del peso, en función del cortante que desarrollo y de la fuerza normal. Esa es la premisa para el método de Fellenius. Si eso es así, entonces a partir de la descomposición de fuerzas para cada dovela, usted puede plantear un equilibrio y encontrar lo siguiente, que esta fuerza normal se relaciona con el peso y que la relación que hay entre la fuerza normal y el peso está dada en función de quién, del coseno de alfa, donde alfa es el ángulo de inclinación de la base de la dovela con respecto a la horizontal. Como nuestra intención es obtener el esfuerzo efectivo, esta fuerza normal yo la vuelvo un esfuerzo total. Y para volverla esa fuerza un esfuerzo, lo único que hago es dividir por el área de la base de la dovela. Entonces recuerda que aquí hay un delta L por 1. Entonces yo cojo la fuerza normal, la divido por el área de la base y sencillamente me permite obtener ¿qué? El valor del factor de seguridad para el caso de Fellenius, y al menos desde lo que es esta expresión, es el valor del factor de seguridad para esfuerzos totales o para parámetros totales. La sumatoria de C por delta L más W coseno de alfa, tangente de phi, sobre la sumatoria de W seno de alfa. Porque la fuerza o el momento actuante, como lo vimos previamente, está dado en función de W seno de alfa. Esa es, muchachos, la expresión para esfuerzos totales. Si usted sencillamente la quiere obtener para el caso de los esfuerzos efectivos, lo que haría es producir ¿qué? El valor del sigma efectivo. Y el valor del sigma efectivo es sencillamente el valor del sigma total menos la presión de poros. Y cuando usted ya incorpora eso, dado que tiene un nivel freático dentro del problema, y por eso va a considerar el valor del esfuerzo efectivo, usted entonces tiene que, en la expresión de factor de seguridad, ya tiene como tal acá la componente de presión de poros. Y esto que aparece acá, muchachos, es la expresión de Fellenius para el factor de seguridad en términos de esfuerzos efectivos. Como la digo. Profe, una pregunta. Hola. ¿Dónde está esa diapositiva que yo no la encuentro? En el material de la clase, en archivos, material de estudio, ahí está. Ahí la tenemos. Perdón, o sea, en los archivos, en la pestaña de archivos que hay arriba en el chat, no en la que aparece como en el lado izquierdo de la pantalla, sino que ustedes se meten al chat de la conversación y arribita dice archivos y todo eso, ahí lo encuentran y descargan un programa en zip y ya lo sacan ahí en las carpetas con el WinRAR y todo esto. Exactamente. De todas maneras, Paula,
si no lo tiene, esté muy atenta a eso, tome nota y ahorita más tarde yo le paso la información, pero ahí la puede Listo, encontrar. profe. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, muchachos, muy Profe. importante. Hola. Esto que la presión de poros nada más entonces interviene en el momento resistente, no en el actuante. Interviene solamente en el resistente. Ahora tenga presente algo, Carlos, que si usted tiene presión de poros, ¿qué significará eso para su ejercicio? Que va a tener un gamma húmedo y un gamma saturado. Sí. O sea que su peso se va a ver afectado. Entonces, de alguna manera, si el peso se ve afectado, su momento actuante también se vería afectado. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí les coloco yo en torno a esto, les coloco un asterisco. Y le coloco acá lo siguiente, cuidado. Porque la expresión anterior de esfuerzos efectivos del método de Fellenius puede conllevar ¿a qué? A valores de esfuerzos efectivos irreales y que son negativos. Entonces, esta expresión que tenemos acá, nos toca hacerle una corrección. Y cuando le hacemos esa corrección, ahí sí vamos a obtener el valor factor de seguridad para métodos efectivos de Fellenius. Entonces, miremos cómo podemos hacer esa corrección y por qué es necesario hacer esa corrección. Entonces, echémosle un vistazo acá. Mire que cuando nosotros hablamos de la expresión en la parte superior, W coseno de alfa menos presión de poros por delta L, nosotros podemos hallar este W en función de ¿qué? De las dimensiones de la dovela, como aparece acá. Mírelo acá. Si nosotros tenemos nuestra dovela, vamos a ver que en nuestra dovela tiene la longitud de la base, el delta L, que vamos a poder hallar nosotros. Tiene un ancho de dovela, que lo vamos a conocer como el ancho B, que también lo vamos a determinar o lo vamos a definir nosotros. Tenemos una altura promedio en la mitad de la dovela, llamémoslo la altura sobre el centroide, podría ser algo análogo. Y vamos a tener acá el ángulo alfa, que es el ángulo en la base de la dovela, que se forma entre la longitud de la base con la horizontal. Entonces, si usted quiere determinar el peso de la dovela, sencillamente pues coge el gamma de su material y lo multiplica por el volumen. H por B, recuerda que aquí tenemos ¿qué? Un 1. Peso, gamma por volumen le da peso. Y si usted mire acá, nosotros podemos plantear una relación entre este delta L, el B y el alfa, porque aquí se forma como una especie de triangulito. Tenemos acá nuestro alfa y esta distancia que hay acá es B. Me quedó muy feo ese, vamos a corregirlo. Este es nuestro B. Entonces, si usted tiene ese triangulito, a partir del coseno puede relacionar ¿qué? El B y el delta L, mírelo acá. Coseno de alfa es B sobre delta L. Entonces, si usted reemplaza B, la expresión del peso, pues obtiene esta expresión de peso y esta expresión de peso se la lleva acá al esfuerzo efectivo previo, entonces podemos llegar a la conclusión de que el esfuerzo efectivo queda representado por este de acá. Y eso es importante, ¿por qué? Por lo siguiente, porque a partir de eso, si nosotros reorganizamos el esfuerzo efectivo, es decir, pasamos o dividimos todo por gamma por H, mire que acá dividimos todo por gamma por H, usted puede mirar lo siguiente, que cuando se trata de la expresión sigma prima sobre gamma por H, cuando tenemos coseno cuadrado de alfa menos u sobre gamma por H, si usted tiene, al menos en esta expresión, que el valor de u sobre gamma por H es igual a 1/3, esto, muchachos, esto va a ser conocido en la práctica como la relación de presión de poros, el RU, eso lo vamos a ver después. Si la relación de presión de poros es igual a 1/3 o 0.33 y si el ángulo alfa es mayor de 60 grados, en esta expresión eso nos puede conllevar a ¿qué? A obtener un valor de esfuerzo ¿qué? Efectivo negativo. Y eso no es posible, porque el esfuerzo efectivo no puede ser negativo. El valor mínimo del esfuerzo efectivo es 0. Y si el valor mínimo del esfuerzo efectivo es 0, significa que usted se agotó todo el efectivo. Y eso podría ser como un indicio de ¿qué? De licuación, por así decirlo.
y ese no es el caso. O al menos no sería el caso antes de que se presente el deslizamiento. Entonces, en ese orden de ideas, esta expresión, la expresión previa, nos toca corregirla para no producir esfuerzos efectivos negativos, porque eso no tiene validez, es un exabrupto, no tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos para la expresión de Felenius? Para la expresión de Felenius utilizamos ¿qué? La corrección hecha por Horsley, establecida en el año 67, y en donde utilizamos ¿qué? Lo que él denominó el peso efectivo para cada dovela. Entonces, en ese orden de ideas, usted lo que hace es determina el peso de su dovela y a ese peso de la dovela le va a restar el valor de la presión de poros de cada dovela por el ancho de cada dovela. Y eso le va a permitir a usted obtener ¿qué? El peso efectivo, como aparece acá. Ese peso efectivo le va a permitir a usted ¿qué? Determinar una fuerza normal efectiva. Y esa fuerza normal efectiva, cuando se divide por el área, le permite obtener ¿qué? Un esfuerzo ya más real. Mírenlo acá. Y ese esfuerzo normal para producir el cortante de resistencia, usted lo va a incorporar entonces ¿dónde? En la expresión de factor de seguridad. Y esta que aparece acá, que le voy a envolver en este circulito, en esta, digamos, área, es la que va a ser la conocida como el factor de seguridad de Felenius para esfuerzos efectivos. Con esta es la que vamos a trabajar. Esta es la buena expresión, esta es la expresión correcta. Esta es con la que vamos a trabajar, con la corregida. Porque esta considera el valor del peso efectivo y esta expresión nos va a conllevar siempre a valores del factor de seguridad, a valores del esfuerzo efectivo positivo, muchachos. Profe, más despacio, porfa. ¿Dónde se quedó? Por dos. Ya. No, vuelvo y repito, yo creo que es María Clara la que habló, ¿no? Sí, sí. Lo que le estoy diciendo es que esta expresión que le acabo de colocar como en esa área o puntualizar en ese color amarillo es la expresión correcta del factor de seguridad de Felenius para esfuerzos efectivos. Esa es la con la que vamos a trabajar siempre. Profe. Y esta es con la que trabajan los software. Con esta es la que trabajan los software. Con esa podemos trabajar también si tenemos totales, no, pues es lo mismo, el U y S. No. Profe, Si usted tiene esfuerzos totales, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién me habló ahí? Jonathan. Sí, profe. Vea cómo les conozco la voz. Jonathan, si usted la trabaja en esfuerzos totales, sencillamente ¿qué tiene que hacer? La cohesión efectiva la cambia por una cohesión total. Sí. El phi efectivo lo cambia por un phi total. Y el W. El W sigue siendo W. ¿Qué le pasa a la presión de poros? En esfuerzos totales, al menos desde lo que acabamos de mirar, no habría presión de poros. Es cero, sí. La presión de poros es cero. Entonces, cuando usted vuelve eso, esta expresión efectiva se vuelve la total. Sí, Cuando la presión de poros es cero y la cohesión y el ángulo de fricción son totales. Ah, listo, pues gracias. profe, Hola. buenos días. Profe, una pregunta. Buenos días. ¿Me puede explicar si ese esfuerzo, donde dice finalmente, ese esfuerzo es efectivo o como no tiene nada? Ese esfuerzo es efectivo, sí señor. De pronto aquí lo que me faltó esta cosita. Es efectivo. Ok, profe. Es efectivo, Cristian. Ahí me faltó el cuchuflín. Profe, Listo, gracias. Hola. y el W que está dentro del factor de seguridad también es el efectivo, pues ese que dice ahí arribita. No. El W que está dentro del factor de seguridad es total.
Por eso usted le está restando la presión de poros, para volverlo efectivo. Esta es W, Jennifer, este es W total, el peso total, pues. Cuando usted le resta esta presión de poros, obtiene el peso efectivo, y cuando divide eso del área por el área, obtiene el esfuerzo efectivo. Bueno, gracias. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Ay, profe. Profe, Sí, Hola. el ángulo ese, ¿Cómo? el ángulo, el alfa, ese respecto ¿Qué? a qué. El ángulo alfa respecto a la horizontal. Mírela acá. En la figura de la izquierda. En la base de la dovela. Pero eso sería para cada duela. Para cada dovela. Usted va a tener un alfa para cada dovela. Va a tener un alfa para cada dovela. Ya lo vamos a poner en contexto con el ejercicio. A ver, ¿quién me habló ahí? Tatiana, ¿y quién más? Yo, profe, Giancarlo. Giancarlo, sí. Ese ángulo alfa es entre la base, la longitud de la base de la dovela y la horizontal, Giancarlo.